El principio del daño de María Teresa López de la Vieja. Esto nos sigue metiendo dentro del mundo, dentro del ámbito específico de la ética, de la discusión sobre la ética. Generalmente, cuando, vamos a ver, en la vida cotidiana, cuando la gente habla de ética o cuando hablamos de ética con las personas, se tiende a hablar de la ética como aquello que de alguna manera se relaciona con lo bueno, con lo malo, de alguna manera se relaciona con lo correcto, con lo incorrecto, de alguna manera se relaciona con cómo nos comportamos, con cómo hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y nada de eso es de suyo incorrecto, lo que sí es que es de alguna manera restrictivo. Hay muchísimas maneras de abordar el problema de lo ético, y en filosofía nos hemos dedicado a eso desde prácticamente desde que inició la disciplina en la Grecia antigua. La preocupación por la ética, la preocupación por las costumbres, por las formas de hacer, ha sido una preocupación que nos ha acompañado desde que hacemos filosofía y podemos decir, vamos a ver, uno se puede poner ya a hacer una interpretación así muy grande de los seres humanos y todo esto, pero esta es una preocupación que nos distingue mucho como especie. O sea, nosotros nos pensamos nuestra propia vida y nos damos a la tarea de revisar y de analizar y de convertir la manera en que vivimos la vida en un objeto de estudio. Y eso con, con el texto de María Teresa López de la Vieja es también evidente. Ahora, ¿por qué les decía yo que en algunos casos hay quienes hablan de la ética como la revisión de qué es bueno y qué es malo, o qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, tiene que ver con que la ética se puede perfilar a partir de las preocupaciones que la hacen posible. Vamos a ver, en ese sentido, no hay solamente un tipo de ética en el sentido filosófico. ¿Se acuerdan que en algún momento en clases habíamos visto que la ética se puede entender de dos maneras? Esto de hecho lo vamos a repasar ahora más adelante, está ahí en la clase también. Y es que la ética no es solo las costumbres que hay en un determinado entorno social, en una determinada época, sino que también la ética es esa parte de la filosofía que se dedica precisamente a observar, a estudiar y a reflexionar sobre las acciones de los seres humanos. Y en ese sentido, en ese segundo sentido, bueno, no, y en el primero también, realmente hay éticas, así en plural. Hay diferentes maneras en que, dado los entornos que hacen posible algo, se acuerdan de las condiciones de posibilidad materiales e históricas y simbólicas, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras en que los entornos sociales resuelven, las formas de hacer, las formas de actuar. Y también hay diferentes maneras según las cuales, desde los puntos de vista filosóficos, abordamos esto que llamamos ética para resolverlo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La ética, o mejor dicho, el abordaje ético que está haciendo María Teresa López, en este caso, está relacionado con un principio o con un elemento de análisis que es relevante para generar las explicaciones que vamos a hacer sobre lo que estamos evaluando. En este caso, las acciones. Ya esto lo he repetido y lo he reiterado. En este sentido, vean que la herramienta filosófica de análisis y de discusión a la cual recurre María Teresa López de la Vieja es el daño como un concepto, como una categoría, como un contenido que podemos explicar a partir de lo que hacemos. Entonces, ven, ya no es solo aquello de que si lo que hacemos, si la ética es la ética de lo bueno o de lo malo. Bueno, el punto es que María Teresa nos está diciendo pues sí,
podemos pensarnos, tenemos que pensarnos qué podemos considerar como bueno, qué podemos considerar como inadecuado, qué podemos considerar como deseable y qué no. Y ella lo que se pregunta es, ¿a partir de qué? ¿De qué elemento es que vamos a pensar esto? ¿Cuál es ese punto de pivote alrededor del cual podemos mover la discusión? ¿Cuál es ese punto de anclaje desde el cual se encadenan las explicaciones? Bueno, pues para ella, este punto de pivote, este punto de anclaje, este eslabón importante, fundamental, es el daño como criterio ético. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, lo primero es que habíamos dicho en algún momento, lo podemos ver en este momento, de que propiamente hablando, la ética, la palabra ética, viene del vocablo ethos, que significa varias cosas, significa múltiples cosas. Puede significar morada o lugar habitual, residencia, patria, habitación, ¿verdad? Guarida, hábito, costumbre, uso, carácter. Ven, muchísimas cosas. Con muchas cosas tiene que ver la ética. Ahora, en griego hay dos palabras que se suenan muy similares en español. Está ethos y está ethos. ¿Ya? Esta es una eta y esta es una epsilon. Una es más larga que otra. Eso, bueno, ahorita no nos interesa demasiado. Pero ambas se traducen más o menos igual y suenan más o menos igual. Ahora, de lo que se trata ahorita es de entender que la discusión sobre la ética es una discusión que nos vincula con una reflexión a propósito de nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros usos, lo que es habitual para nosotros, la cotidianidad, por ejemplo, es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vean que de eso es de lo que se trata, en última instancia, la propuesta de María Teresa López de la Vega. Ahora, como hábitos, como costumbres, y esto es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? La ética puede relacionarse con un hacer. Ya recuerdo algo. Esto no lo habíamos visto directamente con la ética, lo habíamos visto de la política, porque la explicación es similar. En cuanto a contenidos, la explicación es similar. La ética es un hacer, ¿ya? La ética es la forma en que alguien resuelve algo, ¿verdad? Qué sé yo. Hay un ejemplo muy famoso en un texto de un filósofo alemán, donde él habla, no voy a desarrollar mucho el ejemplo, nada más voy a mencionar los elementos, donde él habla de que un tendero, o sea, más o menos contextualizándolo, sería un pulpero. Un tendero honesto, un pulpero honesto, da el vuelto bien, adecuadamente, a cualquier persona, no trata de aprovecharse de ninguna condición de ninguna persona. El ejemplo que da Kant, que es el autor al que me estoy refiriendo, es a que un tendero honesto le da honestamente y correctamente su vuelto incluso a un niño. Muy probablemente Kant en lo que está pensando es que dada la, no sé, dada la inexperiencia o la falta de conocimiento o la falta de destreza de un niño, se lo puede engatusar y se le puede dar mal el vuelto, ¿verdad? Obviamente buscando provecho en este caso, para el pulpero, ¿verdad? Entonces, en el caso de dar un vuelto adecuadamente, en el caso de tratarnos adecuadamente entre las personas, estamos viendo que ahí hay un componente ético en el hacer. ¿Ya? La ética, del hacer es la respuesta que damos ante circunstancias determinadas, según las cuales también entonces resolvemos esas acciones.
Ahora, el punto es este, desde ese punto de vista, ¿qué les parece la afirmación esa cuando uno escucha, especialmente, qué sé yo, en noticias o a veces en comentarios así, en la cotidianidad, uno escucha que una persona no tiene ética? ¿Qué significa eso generalmente y qué tanto sentido tiene? No sé si alguien me ayuda con eso, antes de empezar a preguntarle al grupo. ¿Qué significa cuando la gente en la cotidianidad dice que alguien no tiene ética y qué tanto sentido tiene? ¿Alguien que Alguien ayude? quiere, pero es que se le está empezando como a sonar raro, no sé. Ok, por favor, si suena extraño me avisan. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí. Ok, la pregunta es, ¿qué quiere decir la gente en la cotidianidad cuando dice, es que fulano, qué sé yo, Sanchitos no tiene ética? ¿Qué querrían decir las personas cuando dicen eso? Es una afirmación que yo he escuchado mucho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Sanchitos no tiene ética y ¿qué me dicen ustedes de eso? ¿Profe? Dígame. Yo creo que es como que no sigue las reglas, no sigue un patrón específico que se espera de la gente, digamos. Ok, Yo diría que así porque muchas veces la gente usa como la frase muy por encima y muchas veces no se pone a analizar qué es la ética. Entonces, en el uso normal en el que se usaría eso, considero yo que sería que si una persona no tiene ética, una persona no tiene distinción entre algo bueno y algo malo. ok. Este, si hizo algo Profe, malo, ah, no tendría como, no es capaz de razonar que lo que acaba de hacer tiene eh, perjudica a alguien más o a esa misma persona. eh, yo puedo decir algo, profe. Sí, adelante, por favor, por favor. No, es que yo llevé el curso de repertorio de introducción a la ética, Muy bien. entonces, bueno, básicamente lo que yo entendí del curso, ¿verdad? Es que la ética, o sea, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero como que en realidad el uso de la palabra ética es como mal usado cuando usted va a decir que alguien no tiene ética, porque en realidad uno se está refiriendo a la moral. Pero bueno, digamos que lo que se refiere a la gente, ajá, cuando dice como, bueno, X persona no tiene ética, es que, como dijo Rachid, como que no se está basando o sea, que no tiene un concepto del bien y que está actuando sin razón y, ¿verdad?, siendo como un ser irracional. Pero en realidad debería referirse uno como a la moral. Claro, y aún así, en relación con la moral, tampoco es que uno dice que una persona no tiene moral. Lo que uno está es haciendo un juicio de valor sobre la moral de esa persona. ¿Correcto? Sí, exacto, exacto. Generalmente cuando la gente dice es que fulanito no tiene ética, lo que está diciendo es que esta persona tiene, no sé, tal vez ciertos códigos de costumbre, ciertos hábitos de costumbres que son, que son, digamos, desde el punto de vista del grupo en el que nosotros nos hemos criado, no adecuados, son incorrectos, son desviados, no sé cómo se quiera ver. Ahora, desde el punto de vista de la ética, como costumbres, como conjunto de acciones que llevamos a cabo, pues entonces es claro que es imposible que alguien no tenga ética, ¿ya? Que alguien no tenga ética. Ahora, por otro lado, la ética no solo son acciones específicas, también es la reflexión que filosóficamente, bueno, y ya cuando cualquier persona está reflexionando sobre lo que se hace, sobre esas costumbres, está haciendo filosofía. Esa es una preocupación de índole filosófica, ¿verdad? Entonces, la ética como reflexión es ese acercamiento filosófico, teórico, especulativo, por decirlo de alguna manera, a las acciones como objeto de reflexión. Tomamos las acciones de los seres humanos y los convertimos en un objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, tenemos estos dos ámbitos. Es exactamente lo mismo que explicábamos en relación con la política, que la política es tanto la manera en que organizamos las relaciones sociales como ese quehacer reflexivo a propósito de las relaciones sociales. Es exactamente lo mismo, es consistente con ese tipo de explicación. No sé si habrá alguna pregunta hasta este momento o algún comentario.
Todo bien, como dicen ustedes. Por el momento sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a ver esto de, en varias ocasiones me he referido a las acciones como precisamente como formas de hacer. Como formas de hacer. Y vamos a entender en este tipo de reflexiones, esas acciones o esa reflexión sobre las acciones a las que nos hemos referido en varias ocasiones ya, las podemos definir como en general como formas de hacer, en tanto que son maneras de resolver una acción. Vamos a ver, por ejemplo, vieron que ya está un poco más, cediendo un poco la pandemia aquí en el país. Y por eso se ha relajado un poco el confinamiento, la restricción vehicular y cosas así por el estilo. Ok, muy bien, ahora sí. El próximo semestre, bueno, ya tenemos directrices para organizarlo, salvo ciertas excepciones, algunas pocas. El próximo semestre seguirá siendo virtual, no sé si ya lo sabían. Algunos cursos sí serán asumidos con algún nivel de presencialidad en alguna resolución mixta o algo así por el estilo. Pero bueno, partiendo del hecho de que ya estamos un poquito más cerca de salir del encierro, vamos a ver, en Costa Rica, digamos que ya vamos a salir del encierro y entonces, digamos que fuera esta semana, entonces el grupo 27 de Humanidades 2 dice, no, hagamos por lo menos tomémonos un café, hagamos una fiesta el viernes después de la clase de Humanidades. ¿Verdad? Y si alguien dice, bueno, hagamos una fiesta, yo no sé, yo los invito a que lleguen a mi casa, qué sé yo, ahí hay un patio grande y ahí podemos hacer algo. Vamos a ver, en Costa Rica, si la fiesta fuera por ahí de las 8, para que sea una fiesta bien sanita, digamos, si en Costa Rica a uno lo invitan a una fiesta a las 8 de la noche, ¿a qué hora hay que llegar? A las 8, supongo. A las Los 8. chicos llegarían a las 8:10. 8:30, ¿no? 8:10. 8:30 empieza a sonar. Mucha gente, la mayoría llega a esa hora. Es una fiesta en Costa Rica. Si la fiesta es a las 8, la fiesta Yo digo que a las Como a las 9. 9. A las 9. Ya, ahí están, esos son. Claro, un tico llega a la hora en punto, y bueno, y ojo, no estoy diciendo que eso sea, bueno, que sea, no, nada más estoy describiendo cómo son las cosas, ¿verdad? El punto es, en Costa Rica, los ticos nos hemos acostumbrado, vamos a ver, podríamos hacer algún tipo de valoración sobre esto de la impuntualidad del tico, por supuesto, pero el punto es, en Costa Rica nos hemos acostumbrado, especialmente a que en situaciones poco formales, la impuntualidad es algo que ni nos preocupa ni nos afecta demasiado, ¿verdad? O sea, si a nosotros nos invitan a una fiesta a las 8, muy probablemente lleguemos a las 9, incluso a las 10 y todavía, y no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que ese tipo de acciones, ese tipo de formas de hacer se ha resuelto en nuestro entorno, ¿verdad? El punto es, las formas de hacer es cómo entonces resolvemos eso, ¿verdad? Vamos a ver, es distinto, además eso es distinto en entornos distintos, ¿verdad? Hay ciertas cosas con las cuales los ticos, por más que seamos impuntuales, sí, sí lo asumimos con otro nivel de puntualidad. Por ejemplo, no es lo mismo si la hora de llegada a una fiesta es simplemente una hora puesta por un grupo de amigos o algo así, que si la hora de llegada es más bien la hora de llegada a la que hay que estar en el aeropuerto, porque hay que salir en un vuelo, no sé, digamos a las 6 de la tarde, y uno sabe que, no sé, se va a llevar tanto tiempo alistando todo en el aeropuerto, haciendo todos los chequeos y todo esto.
ahí sí no nos animaríamos a llegar tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque las formas de hacer de alguna manera lo dictan de esa manera. ¿Verdad? La forma de hacer que tiene que ver con la puntualidad relacionada con el aeropuerto es distinta a la puntualidad relacionada con una actividad social en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, habría que ver qué significa eso, digamos, de cómo es que hacemos las cosas y cómo las reflexionamos, ¿verdad? Además, muy probablemente, en Costa Rica nosotros evaluemos con menos dureza el no llegar a la hora pactada a una fiesta, que el no llegar a la hora pactada, por ejemplo, a tomar un vuelo o a tomar un bus o lo que diablo sea. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo, profe. Todo bien. Bien, a ver, a ver. Cristina, vos que participaste ahora. ¿Estás ahí todavía? Sí. Sí, profe. Ok, Cristina, vos regalame un número del 1 al 8. 6. Muy bien. Fernanda, ¿estás por ahí? Fernanda del grupo 6. Gracias, Cristina. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando, usted me va a ayudar con la primera pregunta a propósito de en qué consiste la propuesta ética de esta corriente que se llama utilitarianismo, o utilitarismo, perdón. Ajá. Claro, buenas tardes. Bueno, con lo que se investigó en el grupo es que, bueno, en el utilitarismo se da un enfoque filosófico en lo que es el análisis de lo que son las acciones y las consecuencias o resultados, digamos, enfocándose principalmente en los resultados de dichas acciones. Es una teoría, ¿verdad? Que trata de diferenciar entre el bien y el mal. Toda acción se analiza según su posible consecuencia. Se busca el que sean resultados positivos, por lo menos para la mayoría. Podemos hablar aquí, digamos, de la frase de que el fin justifica los medios, donde se puede ver afectado en cierta parte lo que son los derechos individuales al aceptarse acciones que pueden tener resultados positivos para la mayoría, pero que afecten a la minoría. Entonces, al cumplir esto, digamos, que son positivos para la mayoría, son en cierta parte como justificados o aceptados. Bien. Sí. Sí, eso era, Fernanda. Sí, profe. Muy bien. Ahora, Fernanda, vos, ahora sí, te voy a pedir una explicación, digamos, que profundices en algo. En algún momento mencionaste una frase que es importante explicar ahora, sobre de que, esto de que el fin justifica los medios. ¿Qué pasa? O más bien, ¿cuál sería el parámetro que el utilitarismo utiliza como, por decirlo así, como una regla contensiva en relación con eso de que el fin justifica los medios? O sea, ¿cualquier fin justifica cualquier medio? ¿O cómo lo ve usted? ¿Qué me puede decir al respecto? Ok, bueno, personalmente, según lo entiendo, es que pues el utilitarismo, perdón, se trata de, pues tiene como enfoque en que tengan resultados positivos la mayoría de las personas. Ajá. Entonces, el fin va a justificar los medios siempre y cuando la mayoría resulten, pues tengan resultados positivos, para la redundancia, Efectivamente. aunque afecte a la minoría. Muy bien. No, muy bien, está muy bien. De eso es de lo que se trata. El utilitarismo, ¿perdón? No, de acuerdo, gracias. Ah, ok. No, el utilitarismo básicamente es una propuesta, en este caso filosófica, sobre la ética, cuyo objetivo final es, lo decía muy bien Fernanda, es consecuencialista, ¿verdad? Lo que hacen es, evalúan la acción
evalúan lo que implican las acciones que se van a llevar a cabo o las acciones que se están llevando a cabo, las evalúan en función de cuál es el resultado final que van a arrojar una vez que se lleven a cabo. Pero además las evalúa y las revisa, las estudia, las reflexiona, etcétera, lo que quieran ustedes ahí agregar, precisamente en función de que al final se aumente el bien o se disminuya el mal. Es como evaluar, bueno, en este momento el estado de cosas está así, la situación está de esta manera. Una vez que llevemos a cabo lo que queremos hacer o que se lleve a cabo la acción que se está proponiendo, una vez que se complete esto que está por hacerse, entonces la pregunta es, ¿vamos a quedar mejor como grupo social? ¿Vamos a quedar en mejores condiciones o en peores condiciones? Entonces, el punto es que el utilitarismo, como propuesta, de lo que se trata es de aumentar todo lo que se pueda el bienestar. Entonces, habíamos dicho, la ética no se trata solamente de hablar de lo bueno y de lo malo. El utilitarismo, en este caso, maneja las nociones de correcto o incorrecto, de adecuado o inadecuado, en función precisamente de la búsqueda de mayores niveles de bienestar. Y este mayor bien de bienestar lo podemos, ahora Fernanda hablaba un poco del grupo social y obviamente el grupo social como parámetro último, pero también puede uno desde su ética individual, desde sus formas individuales de hacer, evaluarlo. O sea, el punto es, después de hacer lo que estoy diciendo que voy a hacer, mi bienestar aumenta o disminuye. O mi malestar aumenta o disminuye también. Yo puedo evitar un dolor haciendo esto que estoy haciendo o evitando hacer algo que seguía haciendo. ¿Se entiende? No sé si tendrán alguna pregunta sobre esto del utilitarismo. Todo bien, todo fácil. Vean que en ese sentido, como el utilitarismo es una corriente que se fija en las consecuencias, también se fija entonces en la finalidad de los actos. Los actos tienen que tender a la mayor producción posible de bienestar. Y bienestar aquí significa bienestar en cualquier significado, en cualquier manera de explicarlo. ¿Ya? Bienestar puede ser placer, bienestar puede ser mejorar educativamente, bienestar puede ser estar mejor económicamente, bienestar puede ser estar más saludable, bienestar puede ser, no sé, estar más satisfecho. Y malestar, que sería algo que queremos evitar, pues estaría efectivamente en las antípodas, sería todo lo contrario. Todo aquello que me incomode, que me destruya, que no se adecue, digamos, a mis propósitos, a lo que yo quiero, sería algo que como individuo, como agente ético, utilitarista, yo evitaría. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Bien, entonces, Fernanda, regálame otro número del 1 al 8. 1. Ok, muy bien. Nicole, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, ¿Me Nicole. escucha? Sí, le escucho. Ahora sí, Nicole, ¿me puede explicar usted cómo fue que resolvieron la segunda pregunta, según la cual, bueno, el enunciado de la pregunta es, ¿cuál es para López de la Vieja el único pretexto para que lo público se meta en lo privado? Sí, profe. Bueno, pues primero que nada, disculpe por el ruido. Un poco No, de... ahí ya vi que tiene un ayudante, sí, o un ayudante, no sé. Sí. Me está soplando las respuestas porque acá. Ok, muy bien, muy bien. No, según López de la Vieja, el único pretexto por el que lo público puede meterse en lo privado es cuando
Por ejemplo, hay un asunto en el que se está dañando a un tercero. ¿Ok? Nosotros pusimos ahí un poco de ejemplos como, no sé, digamos, como cuando la policía, o sea, la ley tiene derecho a intervenir cuando se está dañando un tercero, por ejemplo, se cometió un homicidio, entonces tienen derecho a ir a revisar la casa y buscar pruebas, o un allanamiento cuando se trata de drogas, o incluso algo más personal como de nuestra vida diaria, cuando hay un caso de acoso estudiantil. Los maestros y, bueno, pues las autoridades de la institución tienen derecho a meterse en lo que es la parte privada de las personas, de los involucrados, para resolver el asunto. Ok. De hecho, vea cómo está ahí en la lámina. La lámina que está ahorita presentándose en la pantalla, ahí le puede servir, digamos, como para que vea como una pista, ¿no? Básicamente, el único pretexto para que lo público se meta en lo privado es que la acción de un X le cause daño a un Y. Ahora, pregunta también, Nicole, ¿sería este pretexto de que, que le permite a lo público meterse en lo privado un ejemplo de utilitarismo? ¿O se podría explicar según la propuesta utilitarista? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo, profe, perdón? Ok, que este hecho de que de alguna manera lo público se meta en lo privado, qué sé yo, usted, el ejemplo que dio es el de allanamientos, el de que la autoridad se puede meter a investigar, digamos, ante algún caso de sospecha de algún tipo no sé, de acciones que son indeseables. Usted está hablando ahí de que el Estado, porque usted mencionó la policía, mencionó también instituciones educativas y cosas por el estilo, que se meta eso que es público en la vida privada. Eso sería consistente con la propuesta del utilitarismo. Pues según yo, sí, porque se está buscando el bien mayor, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Hay, o en todo caso, bueno, sí, se está buscando el bien mayor, ya sea evitando un mal, por ejemplo, en el caso de que haya que investigar porque hay una posible acción inadecuada con alguna persona, la intervención, en este caso de lo público, estaría orientada a evitar que eso se siga promoviendo, se siga llevando a cabo, o bien a promover positivamente también acciones que redunden en algo bueno. Por ejemplo, cuando ante un estado de cosas, qué sé yo, alguien está está recibiendo maltrato o algo así por el estilo, el que positivamente esa persona sea sacada de ese estado es construir un bien, ¿verdad? Evitando un mal, o construyendo también una nueva circunstancia en la cual esta persona esté mejor, ¿verdad? Básicamente, que esté de mejor manera, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Esta es una explicación que es muy consistente me imagino que ustedes habrán escuchado aquello de que mi posibilidad de acción llega hasta donde llega también la posibilidad de acción o el interés de acción de otra persona. O sea, aquello que le decían a uno desde que uno estaba en la escuela, por lo menos a mí, que la libertad de uno llega hasta donde llega la libertad de la otra persona, ¿verdad? Y yo no puedo ir más allá de ahí, porque voy a crear el inconveniente de que voy a terminar quebrantando la libertad de esa otra persona, de esa tercera persona, ¿verdad? En ese sentido, ven que la ética del utilitarismo lo único que piensa es el bienestar en general. Y también da la posibilidad de que cada quien, haga con sus decisiones lo que mejor le parezca. En ese sentido, no es una ética de la prudencia,
No es una ética de la prudencia, por ejemplo, qué sé yo, a menos que, no sé, voy a hablar de algo que es dañino, por ejemplo, el fumado. A menos que el que yo fume dañe a otra persona, a menos que mi fumar sea un inconveniente o un problema directamente con otra persona, a nadie tiene por qué importarle si yo fumo o no fumo. ¿Ya? Por ejemplo, a nadie tendría que importarle, por ejemplo, si los viernes Sanchitos se sienta a la hora de la cena con 2 kilos de chicharrones y se los acaba todos él solito. Siempre que el comerme esos 2 kilos de chicharrones no tenga ninguna consecuencia negativa para nadie más, ¿verdad? Y en ese sentido el utilitarismo lo que dice es, bueno, el individuo puede decidir perfectamente, en absoluta libertad, con ese único punto límite. El punto límite es el bienestar, el bien, y lo adecuado también para otras personas, ¿verdad? En ese sentido, a menos que incumpliendo con un deber social, a menos que incumpliendo con un deber social yo dañe a alguien, a nadie le interesa si yo actúo de una o de otra determinada manera. ¿Se entiende? Ahora, Nicole, bueno, se les pidió, no, sí, se les pidió ejemplos de la cotidianidad costarricense, ¿verdad? Y bueno, efectivamente. Ahora, también yo les había preguntado en la guía está, de si este tipo de explicación calza con la manera en que funciona su cotidianidad. ¿Cómo les fue discutiendo sobre esto, Nicole? ¿Funciona eso así en la cotidianidad de ustedes o apelan a otro tipo de principio ético o cómo lo ven? ¿De alguna manera se identifican con esto o más bien lo ven como algo lejano? Y ahí también podrían colaborar las demás personas miembros del grupo. Profe. Sí, adelante. Nosotros mencionamos que de alguna forma sí se da a cabo, por ejemplo, y en el mejor caso, que es el presente, en la universidad, que han estado implementando ciertos métodos de antiacoso, digamos. Entonces, el hecho de que si algo sucede en la institución, digamos, que una cosa hacia compañero o compañera, la universidad sí debe y puede intervenir, digamos, en lo que a cómo sancionar las acciones de acoso se refiere. Porque sí, y entonces creemos que sí es cotidiano, porque además sí es un problema actual, ¿verdad? Y que existen las medidas actuales para que también la universidad intervenga en esos casos. Bien. Sí, claro, se entiende perfectamente. Acá podríamos tirar una línea también hacia el primer texto que vimos en el curso, el texto de Kant, en el sentido de que hay en última instancia también una explicación que, dicho sea de paso, es muy moderna o viene mucho de la modernidad, que tiene que ver con la capacidad que tendrían los diferentes individuos, los diferentes sujetos, de hacerse cargo precisamente de sus acciones. O sea, en última instancia, el criterio último de bienestar o malestar, de mejorar o empeorar el entorno en general de las acciones, también tiene que ver con la capacidad que que tendría cada quien para hacerse cargo de sí mismo, de sí misma y de la consecuencia de sus acciones. Esto se relaciona directamente con aquella noción que estaba en Kant de minoría o mayoría de edad. En la medida en que un individuo sea más propositivamente mayor de edad desde el punto de vista ético y político, más fácilmente podría alcanzarse un mayor nivel de bienestar en principio. O mejor dicho, también sería más fácil que las personas se hicieran responsables de su propia potencia, de su propia posibilidad de aumentar en este sentido el bienestar al cual tiene acceso. Y además sería responsabilidad de cada quien velar
por ese tipo de acciones. Y en ese sentido, esto se parece mucho, y lo dice María Teresa López de la Vieja, esto se parece mucho a lo que hoy en día llamamos sociedades liberales, a donde partiendo del hecho, del supuesto, es un supuesto fuerte, partiendo del supuesto de que todos los individuos, todas las individuas somos libres y tenemos y tenemos la posibilidad, por lo menos política y ética, de ejercer nuestras acciones a partir de ese principio general que es la libertad. Partiendo de ese hecho, entonces, en la medida de lo posible, vamos a tratar a las personas como mayores de edad. O sea, que pueden hacerse cargo de su vida, de sus decisiones, de sus acciones y, por supuesto, también de sus consecuencias, que es en última instancia algo que nos interesa mucho con esto del utilitarismo. Bien, a menos de que tuvieran en este momento alguna pregunta puntual, estaríamos haciendo la pausa de pantalla, puesto que ya llegamos a las 3:50 minutos.